Eres un dinosaurio caro, Hannah, y a partir de las 9:05 de esta mañana. Tu puesto ha sido oficialmente eliminado. Jessica Burke ni siquiera se molestó en ofrecerme una silla. Estaba sentada cómodamente detrás del enorme escritorio de caoba tallado a mano. En la suite ejecutiva de la esquina en el piso 42, mientras sus uñas acrílicas, perfectamente cuidadas, golpeteaban rítmicamente contra una carta de despido recién impresa. Tenía 23 años, recién salida de la universidad con un título en Comunicaciones Generales. Y había sido nombrada vicepresidenta ejecutiva de operaciones hacía menos de 45 minutos por su tío, nuestro director ejecutivo, Harrison Burke. Yo estaba de pie justo frente a ella, con mi blazer desastre color carbón, sosteniendo una única caja de cartón plana para escritorio. Mi nombre es Hannah Brooks. Durante 7 largos años me desempeñé como la arquitecta principal de infraestructura en Vailance Enterprise Infrastructure. Tenía 34 años y había diseñado, construido y mantenido personalmente desde cero toda la arquitectura de enrutamiento digital subyacente de esta empresa. Jessica, con todo el debido respeto, dije, manteniendo mi voz baja, firme y completamente controlada. Mi código de enrutamiento de infraestructura gestiona actualmente cada una de las transacciones en vivo de toda nuestra cartera de clientes. No puedes simplemente eliminar a la arquitecta principal de sistemas sin un plan de transición operativo integral. Jessica soltó una risa aguda y despectiva. Una risa que resonó con fuerza en los ventanales de cristal, que iban del suelo al techo y ofrecían vistas al horizonte de la ciudad. Oh, por favor, Hannah, no te halagues. A ustedes, los empleados de ti de la vieja escuela, les encanta actuar como si escribir código de servidor fuera una cirugía cerebral compleja. Es mantenimiento básico. Cualquiera con un certificado técnico de 2 años puede presionar un botón y mantener un servidor de base de datos en funcionamiento. Tu salario de $145.000 es una carga operativa innecesaria para nuestros márgenes de beneficio trimestrales. Y estamos reestructurando toda esta división para hacer espacio, de inmediato, a talento más joven y dinámico. Antes de que pudiera ofrecer una respuesta mesurada, ella se inclinó hacia adelante y pulsó un botón plateado de intercomunicador en el terminal de su escritorio. En 5 segundos, la pesada puerta de vidrio esmerilado se abrió. Y un guardia de seguridad privado uniformado, de 1,88 m, entró en la oficina. Jessica no solo quería rescindir mi contrato de trabajo. Quería una demostración pública y humillante de su autoridad ejecutiva no ganada. En su primera mañana, quería que los 30 desarrolladores junior del piso principal vieran exactamente lo que sucedía cuando alguien cuestionaba sus decisiones. Si disfrutas de las historias de venganza en el trabajo, donde los ejecutivos corporativos arrogantes aprenden por las malas que la competencia silenciosa no se puede reemplazar fácilmente, por favor, tómate un segundo para presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a dar vida a más de estas historias del mundo real. No discutí con ella. No levanté la voz y ciertamente no rebajé mi dignidad para suplicar por mi trabajo. 7 años de mi vida, mi salud y mi experiencia técnica estaban siendo descartados en menos de 3 minutos por una ejecutiva privilegiada que no sabía la diferencia entre una base de datos local y una capa de enrutamiento global. Tomé el bolígrafo que descansaba sobre el escritorio. Firmé el acuse de recibo estándar y coloqué con cuidado mi reloj de escritorio de latón, mis certificados de patentes de sistemas enmarcados y mi cuaderno de contabilidad personal negro dentro de la caja de cartón. El guardia de seguridad me escoltó fuera de la suite ejecutiva y me guió directamente por el pasillo central de nuestra oficina de planta abierta. 30 miembros del personal junior estaban sentados, congelados en sus sillas ergonómicas, observando en silencio sepulcral cómo su arquitecta principal era conducida hacia los ascensores como una amenaza para la seguridad. Podía ver el puro terror en los ojos de mis ingenieros junior.
Ellos sabían quién mantenía realmente estable la red de servidores durante las caídas de medianoche. Incluso si la dirección ejecutiva permanecía completamente ajena a ello. Mantuve la cabeza en alto con la espalda perfectamente recta y la expresión totalmente neutral. Me negué a darle a Jessica Burke la satisfacción de verme derramar una sola lágrima o perderla. Compostura. Lo que ella confundió con aceptación pasiva era, en realidad, una claridad absoluta y gélida. Mientras las pesadas puertas metálicas del ascensor se cerraban, separándome del piso corporativo. Ajusté la pesada caja bajo mi brazo izquierdo y miré discretamente mi reloj de pulsera. La pantalla digital marcaba exactamente las 9:12 de la mañana del viernes por la mañana. En mi mente un reloj de cuenta regresiva invisible carraspea comenzó a correr de inmediato. Jessica Burke pensó que acababa de recortar una costosa partida de una hoja de cálculo presupuestaria para impresionar a su tío. No tenía idea de que acababa de quitar el pasador maestro de una empresa de 110 millones de dólares. El aire bochornoso de la mañana me golpeó la cara cuando salí por las pesadas puertas de cristal del vestíbulo y crucé el estacionamiento de asfalto hacia mi sedán. Al colocar la caja de cartón sobre el capó de mi coche, el peso abrumador de los últimos 7 años se me vino encima. Le había dado los mejores años de mi vida profesional a Balance Enterprise Infrastructure. Cuando me contrataron por primera vez como ingeniera de sistemas de nivel medio hace 7 años. Balance era una startup tecnológica en apuros que operaba desde una oficina estrecha, con hardware poco fiable e ingresos inestables. Fui yo quien trabajó semanas de 90 horas para reconstruir por completo su estructura de enrutamiento de backend desde cero. Convertí una frágil red local en una plataforma de nivel empresarial, capaz de procesar decenas de miles de transacciones en tiempo real cada minuto. Sacrifiqué prácticamente todo por esa empresa. Perdí la cuenta de cuántas noches dormí en un catre de metal estrecho, dentro de la polvorienta sala de servidores, durante migraciones críticas a la nube, poniendo alarmas cada 2 horas para monitorear los registros de la base de datos. Me perdí el ensayo de la boda de mi hermana menor porque una línea principal de transacciones colapsó a las 3:00 de un sábado por la mañana. Y me quedé pegada a mi estación de trabajo durante 36 horas seguidas para asegurar que la red de nuestros clientes no sufriera tiempo de inactividad. Puse mi vida personal en pausa, descuidé mi salud y aplacé planes familiares. Todo porque creía en la lealtad corporativa. Realmente creía que si trabajaba más duro que los demás y mantenía una excelencia técnica silenciosa, la dirección ejecutiva eventualmente recompensaría mi dedicación. Hace 3 años, Balance enfrentó una grave crisis de liquidez después del colapso de una asociación internacional. El CEO Harrison Burke convocó una reunión de emergencia en la sala de juntas principal, con lágrimas formándose visiblemente en sus ojos. Se sentó frente a mí y suplicó al personal técnico senior que hicieran sacrificios personales para mantener la empresa a flote. Se sentó conmigo individualmente. Tomó mis manos y me rogó que aceptara una reducción salarial temporal del 20%. Bajando mi sueldo de $145.000 a $116.000. Juró por el honor de su familia que tan pronto como los ingresos se estabilizaran, mi salario completo sería restituido de inmediato, acompañado de una participación accionaria sustancial en Balance que aseguraría mi futuro financiero para siempre. Como era tontamente leal, acepté sin dudarlo. Cuando otros 3 ingenieros de redes senior renunciaron poco después, Harrison decidió no reemplazarlos. En su lugar, transfirió toda su carga de trabajo operativo directamente a mis hombros. Durante 3 años completos, realicé sin ayuda el trabajo de 4 ingenieros de infraestructura senior, manteniendo nuestra plataforma global con un impecable registro de tiempo de actividad del 99,9%. A finales del segundo año, Balance había revertido por completo su situación financiera, expandiendo su cartera de clientes a 84 cuentas empresariales, que representaban más de $110 millones en valor de contrato anual.
Pero las solemnes promesas de Harrison Burke se desvanecieron en el momento en que las cuentas bancarias corporativas se llenaron de dinero. Mientras mi salario permanecía congelado en la tasa reducida y mis solicitudes de la participación prometida eran repetidamente ignoradas durante las revisiones anuales. Harrison restauró silenciosamente su estructura de bonificaciones ejecutivas multimillonarias. En 6 meses, compró una nueva propiedad de 6 habitaciones y un lujoso yate mediterráneo del que se jactaba constantemente durante las videollamadas de la empresa. Cada vez que mencionaba nuestro acuerdo por escrito, Harrison sonreía con condescendencia y decía: «Ahora no es el momento adecuado, Hannah. Sé paciente. Tu momento llegará». Mi error fue creer que la competencia silenciosa y el sacrificio personal me ganarían el respeto en un sistema corporativo impulsado por la codicia. Tomaron mi lealtad, la monetizaron en millones de dólares y confundieron mi paciencia con debilidad. Pero sentada en mi coche esa mañana de viernes, el dolor emocional se disolvió en una fría y absoluta determinación. La era de mi autosacrificio no apreciado había terminado oficialmente. Abrí la puerta del coche. Busqué en mi bolso de cuero y saqué mi libro de contabilidad privado de cuero negro. El único registro que la dirección corporativa había olvidado por completo que existía. Sentada en el silencioso asiento delantero de mi coche, con la torre de cristal de Balance Enterprise Infrastructure reflejada en mi espejo lateral. Me desabroché la chaqueta del traje y apoyé las manos en el volante. Respiré lenta y profundamente, dejando que la adrenalina inicial se asentara en una claridad absoluta. Lo que Harrison Burke, Jessica Burke y la junta directiva de Balance nunca se tomaron el tiempo de entender era una verdad fundamental de la tecnología empresarial. Cuanto más bonito se ve un panel de control corporativo en la pantalla del iPad de un ejecutivo, más compleja debe ser la arquitectura de backend subyacente para mantenerlo funcionando en tiempo real. Hace 4 años, antes de que Balance lanzara su plataforma empresarial al mercado, la compañía estaba al borde de perder su financiación inicial de riesgo debido a una grave latencia de datos, caídas de la base de datos y vulnerabilidades de seguridad. Necesitaban desesperadamente una capa de enlace de middleware personalizada de grado bancario. Una pieza especializada de software de enrutamiento que actúa como el cerebro central, encriptando, validando y dirigiendo cada flujo de transacciones entre los puntos finales del cliente y los servidores centrales en la nube. En ese momento, Balance estaba quemando dinero y carecía de los $600.000 necesarios para encargar o comprar directamente una propiedad intelectual empresarial de ese calibre. Como yo había pasado 2 años escribiendo y registrando de forma independiente una arquitectura de enrutamiento de middleware patentada antes de mi empleo a tiempo completo en Balance, le ofrecí a Harrison una alternativa flexible a través de mi firma privada unipersonal, Brooks Technology Solutions LLC. Mi LLC privada otorgó a Balance Enterprise Infrastructure una licencia de utilidad de software revocable y no transferible para integrar y ejecutar mi software propietario, conocido internamente como el protocolo Nexus. Los términos legales de esa licencia eran meridianamente claros, redactados por mi abogado de propiedad intelectual y firmados por el propio Harrison Burke durante su 2º año como director ejecutivo. Bajo los términos precisos de ese acuerdo, a Balance se le concedió el uso operativo condicional del middleware del protocolo Nexus. Sin embargo, como el código fuente subyacente y las claves criptográficas seguían siendo mi propiedad intelectual personal, la plataforma requería un token de enlace de seguridad semanal, automatizado y obligatorio, para mantener la autorización activa. Cada domingo por la noche exactamente a medianoche, mi portal de desarrollador personal ejecutaba un ciclo de verificación de claves API con los servidores maestros de Balance. Sin ese enlace de verificación manual originado desde mi portal de desarrollador personal, el mecanismo de seguridad a prueba de fallos integrado en el protocolo Nexus se activaría automáticamente si alguna vez se omitía o se revocaba formalmente un enlace de autenticación. La capa central de middleware entraría instantáneamente en un bloqueo de seguridad de fallo total. No destruiría datos ni corrompería archivos del servidor.
En cambio, cortaría por completo el enlace de datos entre las interfaces de usuario de Balance y los clústeres de bases de datos subyacentes, bloqueando permanentemente cada una de las líneas de transacciones en vivo hasta que fuera reautorizado por el propietario del sistema. Para las 84 principales cuentas corporativas que confiaban en Balance, que representaban más de $110 millones en valor de contrato anual, la plataforma parecía perfecta e infalible. Empresas de logística global, redes de atención médica regionales y grupos de negociación institucional dependían de nuestro sistema para procesar miles de transacciones sensibles por minuto, sin un milisegundo de retraso. Veían hermosos paneles de usuario, herramientas de informes instantáneos y un flujo operativo fluido. Lo que Harrison y Jessica nunca comprendieron fue que esos paneles de usuario no eran más que un cristal pintado que descansaba sobre un motor potente. Toda la capacidad operativa de esa empresa de $110 millones dependía por completo del protocolo Nexus. Y el protocolo Nexus residía enteramente dentro de mi portal de desarrollador privado. Como yo había mantenido ese sistema de manera tan impecable durante años, gestionando cada renovación de clave criptográfica y cada enlace de servidor discretamente en segundo plano, sin un solo minuto de inactividad no programada. La dirección corporativa cayó en una peligrosa ilusión. Confundieron mi eficiencia invisible con una falta de necesidad operativa. Vieron mi salario como un gasto excesivo, completamente ciegos a la realidad de que mi trabajo era lo único que evitaba que toda su empresa se paralizara. Cuando Jessica Burke se burló de mí, afirmando que cualquiera con un certificado de codificación de 2 años podría presionar un botón y mantener un servidor en funcionamiento, demostró su propia y asombrosa ignorancia técnica. No sabía qué botón presionar, dónde estaba alojado el protocolo central, o qué sucedería cuando llegara la noche del domingo. Me incliné, tomé mi teléfono inteligente y abrí mi portal de desarrollador encriptado. El reloj digital en la parte superior de la pantalla oscura contaba silenciosamente las horas hasta el próximo ciclo de autenticación programado. El indicador de estado mostraba exactamente 62 horas restantes hasta el vencimiento obligatorio del enlace de medianoche del domingo. Guardé mi cuaderno de contabilidad en mi bolso. Arranqué el motor y conduje a casa en completa y serena paz. Llevaba menos de 2 horas de vuelta en la oficina de mi casa cuando mi portátil personal sonó con una notificación de alta prioridad. Al abrir mi cliente de correo electrónico, vi un mensaje marcado como urgente, enviado directamente desde la dirección ejecutiva de Jessica Burke y con copia al jefe de recursos humanos, así como al equipo legal corporativo de Balance. El tono del mensaje era agresivamente hostil, impregnado de una postura legal corporativa. Jessica exigía que entregara inmediatamente todas las contraseñas administrativas, repositorios de código personales, claves maestras del sistema y credenciales de desarrollador privadas a su oficina antes de las 5:00 de esa tarde. Adjunto al correo electrónico había un acuerdo estándar de indemnización y no divulgación de 9 páginas, a cambio de entregar toda la documentación técnica, aceptar una estricta cláusula de no competencia de 2 años y renunciar a todas las reclamaciones futuras. Balance me ofrecía una insultante indemnización por despido de exactamente $2.000. Para hacer las cosas aún más agresivas, el correo electrónico contenía una advertencia explícita en negrita. Si no firmaba el acuerdo y entregaba todos los activos técnicos solicitados antes de las 5:12 de la noche, Balance iniciaría inmediatamente un litigio civil en mi contra por retener ilegalmente propiedad corporativa. Al final del mensaje había un aviso adjunto de recursos humanos confirmando que mi cobertura de seguro de salud corporativo había sido cancelada, con efecto a partir de las 9:00 de esa mañana. Hace unos años, un mensaje como ese podría haberme hecho entrar en pánico. Pero mientras leía las amenazas desesperadas de Jessica, sentí una calma silenciosa y gélida recorrer mi cuerpo.
Su arrogancia no ganada la había cegado por completo ante el derecho corporativo básico y la debida diligencia administrativa. En su prisa por demostrar autoridad ejecutiva y recortar líneas presupuestarias en su primera mañana, Jessica había cometido un error de gestión fatal. Había ejecutado un despido de alto nivel sin realizar una auditoría técnica ni consultar a su propio departamento legal. Abrí mi archivo digital personal y saqué 2 documentos legales cruciales. Mi contrato de trabajo original de hace 7 años y el acuerdo de licencia de utilidad de software independiente redactado hace 4 años por mi abogado tecnológico. Revisé las cláusulas línea por línea. La sección 14. Párrafo B de mi contrato de trabajo establecía explícitamente que cualquier propiedad intelectual, software personalizado o secretos comerciales creados por el empleado antes del empleo a tiempo completo, o bajo una entidad corporativa independiente sin financiación directa de desarrollo de la empresa, seguían siendo propiedad exclusiva del creador. Aún más decisiva era la sección 8 del contrato de licencia de utilidad de software. Especificaba claramente que la licencia revocable otorgada a Beance Enterprise Infrastructure para el uso del protocolo Nexus estaba directamente vinculada a la relación laboral o de consultoría activa y en regla de su creadora, Hannah Brooks. En caso de una terminación involuntaria del empleo sin un acuerdo de compra de propiedad intelectual totalmente ejecutado, la licencia de software entraba automáticamente en un periodo de revisión condicional, reservando el derecho legal explícito de mi LLC a revocar el acceso operativo mediante notificación formal. Jessica asumió que estaba tratando con una empleada mal pagada y vulnerable, a la que podría intimidar fácilmente con jerga legal y plazos agresivos. No tenía idea de que yo poseía un contrato blindado firmado por su propio CEO. Asumió que cada pieza de software que se ejecutaba en los servidores de Beilance pertenecía a Beilance por defecto. No había auditado los registros del sistema. No había leído las licencias de software subyacentes y no se había dado cuenta de que el código central que impulsaba la empresa multimillonaria de su tío era arrendado, no de su propiedad. No entré en pánico, no levanté la voz, ni hice llamadas telefónicas emocionales a recursos humanos. En su lugar, abrí un borrador de correo electrónico en blanco y compuse una respuesta de 4 frases. Impecablemente profesional y legalmente absoluta. Estimada Jessica, escribí. Todo el hardware propiedad de la empresa. Las tarjetas de acceso corporativas y las credenciales administrativas estándar se dejaron en mi estación de trabajo asignada antes de mi partida a las 9:15 am de hoy. Con respecto a su solicitud de credenciales de desarrollador personales, repositorios de código privados y marcos de encriptación propietarios. Todos los activos técnicos asociados con el protocolo Nexus siguen siendo propiedad intelectual exclusiva de Brooks Technology Solutions LLC. Regidos por el acuerdo de licencia de utilidad de software independiente fechado hace 4 años. Cualquier intento no autorizado de violar, eludir o realizar ingeniería inversa de estas capas de encriptación patentadas será tratado como una violación directa de la Ley Federal de Derechos de Autor. Por favor, dirija todas las comunicaciones legales futuras a mi asesor corporativo. Adjunté una copia en PDF del acuerdo de licencia firmado. Pulsé enviar y cerré la pantalla de mi portátil. La trampa estaba puesta, construida enteramente sobre su propia arrogancia. Antes de que mi portátil siquiera entrara en modo de suspensión, mi teléfono móvil personal comenzó a vibrar sobre el escritorio. El identificador de llamadas mostraba el nombre del director ejecutivo de Nexus Prime Systems, el rival más grande y agresivo de Beance en el mercado. Respondí la llamada al segundo timbre. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Jonathan Hayes, el director ejecutivo de Nexus Prime Systems. Nexus Prime era el competidor industrial más grande y agresivo de Beilance. Y Jonathan había pasado la mayor parte de 18 meses tratando de reclutarme para dirigir su división de tecnología empresarial. Hannah, dijo Jonathan, su tono agudo y perceptivo. Mi equipo legal acaba de detectar una actualización regulatoria automática en el registro de empresas.
En serio, Beance acaba de procesar un aviso de despido para su arquitecta principal de infraestructura. Así es, Jonathan, respondí con calma, dejando mi taza de café sobre el escritorio. A partir de las 9:00 de esta mañana. Mi puesto fue eliminado para recortar el presupuesto operativo. Jonathan soltó una risa baja e incrédula. Harrison Burke ha perdido oficialmente la cabeza. No tiene idea de lo que acaba de tirar por la borda. ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Soy oficialmente agente libre, dije con calma. Y lo que es más importante. La capa de enlace de middleware patentada que impulsa toda la plataforma empresarial de Beylance. El protocolo Nexus. Es propiedad exclusiva de mi LLC privada. La licencia de utilidad operativa de Beance acaba de quedar sujeta a revocación inmediata debido a incumplimiento de contrato y despido sin compensación. Hubo un breve silencio sin aliento en la línea mientras Jonathan procesaba la magnitud de lo que le acababa de decir. Como ejecutivo experimentado de la industria, entendía los sistemas de software de backend a la perfección. No necesitaba que le hiciera un diagrama. Sabía que sin la capa de enrutamiento del protocolo Nexus, Beylance no era más que una cáscara vacía con una interfaz bonita. Resopla Hannah, dijo Jonathan, su voz bajando a un tono de absoluta urgencia empresarial. Estoy redactando un acuerdo de empleo ejecutivo formal y se lo enviaré a tu abogado ahora mismo. Quiero que asumas el cargo de directora de tecnología de Nexus Prime Systems. Duplicaremos tu salario base anterior. Te otorgaremos una participación del 20% en nuestra división de plataforma empresarial y te daremos autoridad total sobre nuestra arquitectura de software. Además, Nexus Prime adquirirá una licencia corporativa exclusiva para el protocolo Nexus de tu LLC privada. Bajo tus términos exactos. Envía el acuerdo, Jonathan, dije. Si los términos contractuales coinciden con lo que has descrito, lo firmaré antes de las 4:00 de esta tarde. Después de terminar la llamada, inicié sesión directamente en el portal de gestión de desarrolladores de mi LLC privada. Con dedos firmes y tranquilos, navegué a la pestaña de licencias de software activas. Seleccioné Beylance Enterprise Infrastructure y marqué la licencia de utilidad operativa como revocada. Debido a la terminación del empleo y al incumplimiento material del contrato. No ejecuté ningún comando malicioso. No hackeé los servidores internos de Beylance. Y no borré una sola línea de código propiedad de la empresa. No lo necesité. Simplemente permití que la arquitectura natural del software y los términos contractuales legales siguieran su curso preciso. El mecanismo de seguridad automatizado ya estaba codificado en la estructura del sistema. Sin la verificación de mi clave administrativa personal, los canales de autenticación de la API expirarían automáticamente a la medianoche del domingo. A continuación, creé un directorio seguro y encriptado en la nube para mi abogado de tecnología privado. Subí copias con sello de tiempo de mis registros originales de derechos de autor del software. Mi acuerdo de licencia de LLC firmado. Cada hilo de correo electrónico sobre mi reducción forzada de salario y la carta de despido firmada por Jessica Burke. Cada pieza de documentación legal estaba bloqueada, organizada y preparada para su despliegue inmediato. A las 3:00 de la tarde del viernes. Ya había ejecutado digitalmente mi nuevo contrato ejecutivo con Nexus Prime Systems. Por primera vez en 7 largos años, un peso inmenso se levantó de mi pecho. Pasé la mañana del sábado dando un largo paseo por el parque, disfrutando de un almuerzo con mi familia y relajándome durante una tarde tranquila sin revisar los registros de estado del servidor cada 20 minutos. Dormí profunda y pacíficamente durante todo el fin de semana, plenamente consciente de que, mientras yo descansaba, la empresa que había dejado atrás se deslizaba silenciosamente hacia el borde de un precipicio operativo. La medianoche del domingo llegó sin fanfarrias. Sentada en mi sala de estar con un libro, miré mi tableta personal mientras el reloj digital marcaba las 12.
12 de la noche. Una única y silenciosa notificación del sistema apareció en la pantalla oscura. Licencia terminada. Mecanismo de seguridad activado. Protocolo fuera de línea. Apagué la pantalla, dejé la tableta en mi mesita de noche y me fui a dormir. El lunes por la mañana llegó con un cielo azul y despejado. Pero dentro de la torre de cristal de Balance Enterprise Infrastructure, un completo huracán operativo acababa de desatarse. Al pasar la medianoche, el mecanismo de seguridad automatizado del protocolo Nexus se activó precisamente según lo programado. Privada de su enlace de autenticación verificado semanalmente desde mi portal personal, la capa de middleware subyacente entró en un bloqueo total, cortando inmediatamente el puente de comunicación entre los clústeres de servidores de Balance y las consultas de bases de datos de clientes externos. A las 6:30 am. Las primeras alertas automáticas de advertencia del sistema comenzaron a parpadear en los paneles de monitoreo internos de TI. A las 7 el daño operativo era global. Las 84 principales cuentas corporativas de Balance, que abarcaban redes de envío internacionales, grupos financieros empresariales y sistemas de atención médica regionales, sufrieron una falla de plataforma completa y simultánea. Cada panel de usuario de cliente en vivo se congeló instantáneamente, mostrando una pantalla negra y austera acompañada de un error crítico del sistema en rojo. Error 401. Token de encriptación maestro expirado. Conexión terminada. En la sede de Balance el pánico total estalló en el piso técnico. Los desarrolladores junior corrieron frenéticamente a sus terminales, sudando profusamente mientras intentaban averiguar por qué todo el motor de enrutamiento de transacciones se había apagado por completo de repente. Pero como solo habían gestionado paneles de control superficiales y entradas de bases de datos básicas, no tenían la menor idea de la arquitectura de middleware subyacente. Cuando el ingeniero junior principal intentó forzar manualmente una omisión de acceso administrativo a través del terminal del servidor principal, el sistema reconoció el intento de violación de seguridad no verificado y activó su protocolo de seguridad secundario. Las tablas de la base de datos principal se encriptaron automáticamente para evitar una posible corrupción de datos, bloqueando toda la plataforma de forma aún más hermética que antes. A las 8 los teléfonos ejecutivos de todo el edificio no paraban de sonar. Los directores ejecutivos, los directores de riesgos y los vicepresidentes de las principales cuentas corporativas de Balance llamaban absolutamente furiosos. Millones de dólares en transacciones comerciales en vivo estaban congelados en el aire. Los contenedores de envío internacionales estaban atascados en las terminales portuarias porque las bases de datos de manifiestos no podían autenticarse. Y las cámaras de compensación institucionales perdían cientos de miles de dólares cada minuto que la red permanecía caída. Jessica Burke caminaba frenéticamente dentro de su oficina de la esquina, con el rostro pálido como un fantasma y las manos temblando mientras escuchaba a un CEO de un cliente importante gritar obscenidades a través del altavoz de su escritorio, amenazando con demandas inmediatas multimillonarias por incumplimiento de contrato, negándose a admitir su total incompetencia técnica. Jessica irrumpió en el piso de ingeniería y exigió que el equipo de TI realizara un reinicio forzado del clúster de servidores primario. Uno de los técnicos de redes senior intentó advertirla. Jessica, si reiniciamos forzosamente los clústeres primarios sin resolver primero la capa de autenticación, borraremos la caché de la sesión activa y corromperemos los flujos de datos en vivo. No me importa la caché, chilló Jessica, su voz quebrándose por el puro terror. Simplemente pulsa el interruptor principal y reinicia el sistema. Presiona el botón. Ejecutaron el reinicio forzado bajo sus órdenes directas. El resultado fue catastrófico. El reinicio forzado borró instantáneamente la caché de la sesión activa, corrompiendo miles de paquetes de datos no verificados y agravando el desastre operativo 10 veces más. Lo que había sido un bloqueo de seguridad se había convertido ahora en una completa pesadilla operativa. A las 8:30 am.
El CEO Harrison Burke fue convocado a una videoconferencia de emergencia con la junta directiva. Los miembros de la junta se gritaban unos a otros, exigiendo saber por qué una empresa valorada en más de $110 millones había paralizado por completo a toda su base de clientes en una sola mañana. ¿Dónde está nuestra arquitecta principal de infraestructura?, tronó el presidente de la junta a través del altavoz de la conferencia. ¿Dónde está Hannah Brooks? Pónganla en el sistema ahora mismo. Harrison se volvió hacia su sobrina con ojos grandes y aterrorizados. Jessica, llama a Hannah. Tráela aquí inmediatamente. La voz de Jessica se quebró en un susurro apenas audible. No puedo. Tío Harrison. La despedí el viernes por la mañana. Revoqué sus credenciales y cancelé su seguro de salud. Harrison miró a su sobrina con absoluto horror, el color drenando por completo de su rostro mientras la aplastante realidad finalmente lo golpeaba. De repente se dio cuenta de que todo el conducto operativo, las 84 cuentas empresariales y la valoración de $110 millones de Beilance nunca habían pertenecido a la entidad corporativa. Todo se había mantenido unido por el trabajo silencioso e invisible de la mujer a la que habían escoltado fuera del edificio hacía 3 días. A las 9:15 am. Mientras estaba sentada cómodamente en mi nueva suite ejecutiva en Nexus Prime Systems, bebiendo un café de avellana recién hecho, mi teléfono móvil personal comenzó a vibrar frenéticamente sobre el escritorio. El identificador de llamadas mostraba 6 llamadas perdidas de Harrison Burke, 4 de Jessica Burke y 2 de la centralita principal de la junta directiva de Beilance. Dejé que el teléfono sonara continuamente sin contestar. Recostada en mi silla ergonómica de cuero dentro de mi nueva suite ejecutiva en Nexus Prime Systems, miré el extenso horizonte del centro de la ciudad y observé cómo la pantalla de mi teléfono se iluminaba con llamadas entrantes consecutivas. Entre las 9:15 de la mañana y las 10, mi buzón de voz personal se llenó por completo. Puse el teléfono en altavoz y reproduje los mensajes uno por uno. El primer mensaje de Harrison Burke era severo, cortante y exigente, amenazando con órdenes judiciales inmediatas y denuncias penales si no regresaba a la oficina en 1 hora para arreglar la red de servidores. A las 9:35 am, el segundo mensaje había perdido toda su arrogante postura legal, reemplazada por un temblor nervioso y notable en la voz de Harrison. A las 9:50 de la mañana, el tercer mensaje era pánico puro y sin filtros. Prácticamente sollozaba en el micrófono, ofreciendo duplicar instantáneamente mi salario base, pagar un bono de firma en efectivo de $100.000 y despedir públicamente a Jessica Burke antes del mediodía si tan solo iniciaba sesión en mi portal de desarrollador y restauraba el enlace de autenticación del middleware. A las 10:15 am, Harrison Burke. La junta directiva de Beilance Enterprise Infrastructure y su principal asesor legal solicitaron una videoconferencia de emergencia. Acepté la invitación a la reunión, uniéndome a la transmisión de vídeo directamente desde mi nueva suite de circuito. Cuando mi transmisión de vídeo se conectó, me encontré con una imagen dramática de derrota absoluta. Harrison Burke estaba sentado a la cabeza de la pulida mesa de la sala de juntas, con la corbata de seda aflojada, la camisa de vestir empapada en sudor y las manos temblando violentamente. A su lado estaba Jessica Burke con los ojos rojos, el rostro surcado de lágrimas, mirando fijamente la superficie de la mesa. A su alrededor, en los monitores de la pared, había 6 miembros de la junta con rostros severos, sus expresiones frías, furiosas e inflexibles. Hannah, gracias a Dios que te uniste a la llamada, jadeó Harrison, inclinándose agresivamente hacia el micrófono de su escritorio. Estamos experimentando una emergencia catastrófica del sistema. Toda la capa de autenticación del middleware ha colapsado. Necesitamos que vuelvas a introducir tus credenciales maestras y ejecutes el enlace de seguridad manual de inmediato. Podemos finalizar tu nuevo paquete de compensación y estructura de bonos en el segundo en que la red empresarial vuelva a estar en línea.
Miré directamente a la lente de la cámara, manteniendo mi postura erguida. Mi expresión indescifrable y mi voz completamente tranquila. Harrison, no hay ninguna emergencia del sistema, dije suavemente. El protocolo Nexus está funcionando exactamente como fue diseñado. Mi entidad privada. Brooks Technology Solutions LLC. Revocó formalmente la licencia de utilidad de software de Veilance con efecto inmediato tras mi despido el viernes por la mañana. Esa licencia de software requería una relación laboral activa y en regla. Cuando su vicepresidenta de operaciones terminó mi empleo sin ejecutar un acuerdo de compra de propiedad intelectual. Los derechos de utilidad de la plataforma expiraron. Cualquier intento por parte de su personal de TI interno de violar, forzar el reinicio o realizar ingeniería inversa de ese protocolo encriptado es una violación directa de la Ley Federal de Derechos de Autor. Un silencio pesado y sofocante se apoderó de la conferencia telefónica. El presidente de la Junta, un imponente inversor que controlaba el 60% de las acciones con derecho a voto de la empresa, se inclinó hacia su cámara. Harrison, carraspeó el presidente, su voz goteando ira. ¿Verificaste o no que nuestra entidad corporativa era propietaria de la propiedad intelectual subyacente de nuestro principal marco operativo? Harrison tropezó con sus palabras, tartamudeando incoherentemente en el altavoz. Nosotros asumimos que el contrato de trabajo estándar cubría toda la producción técnica del personal de arquitectura senior. ¿Asumieron?, tronó el presidente cortándolo limpiamente. Volvió su dura mirada a mi transmisión de vídeo. Señorita Brooks, ¿qué se necesitará para licenciar de nuevo el protocolo Nexus a Veilance de forma de emergencia? ¿Ahora mismo? Diga sus términos. No es una cuestión de precio, señor presidente, respondí con calma. A partir de las 8:00 de esta mañana, asumí oficialmente el cargo de directora de tecnología en Nexus Prime Systems. Además, 3 de las mayores cuentas empresariales de Veilance, incluido su principal socio logístico internacional, ya han ejercido sus cláusulas de cancelación de contrato de emergencia debido a la catastrófica interrupción del servicio de hoy. Han firmado acuerdos empresariales plurianuales con Nexus Prime Systems y actualmente están migrando sus flujos de datos a nuestra infraestructura bajo mi supervisión técnica directa. Al oír eso, Jessica Burke se derrumbó por completo, estallando en un llanto fuerte e histérico. Nos saboteó, chilló Jessica, señalando con un dedo tembloroso a la cámara de vídeo. Ella planeó todo este colapso. Mantuvo a nuestra empresa como rehén a propósito. Debería ser arrestada y procesada. El presidente de la Junta golpeó su puño contra la mesa de la sala de juntas con tanta fuerza que la transmisión de audio se distorsionó. Silencio, Jessica, tronó. Tú escoltaste a nuestra arquitecta principal fuera del edificio el viernes por la mañana para ahorrar centavos en una hoja de cálculo presupuestaria, sin realizar una auditoría técnica ni leer un solo contrato de licencia de software. Destruiste toda la capacidad operativa de esta empresa en menos de 72 horas. El presidente se volvió hacia Harrison y ordenó: Harrison, acompaña a tu sobrina fuera del edificio inmediatamente. Su empleo queda terminado. Con efecto en este mismo segundo. Harrison me miró a través de la pantalla con ojos vacíos y completamente rotos. Hannah, por favor, te pagaremos lo que quieras. $500,000, acciones. Cualquier cosa. Por favor, no nos hagas esto. Miré a Harrison Burke a los ojos por última vez. Hace 3 años, Harrison, acepté un recorte salarial del 20% para mantener tu empresa a flote. Te di 7 años de mi vida y confié en tu promesa personal de que mi lealtad sería recompensada. Olvidaste que la lealtad es una calle de 2 sentidos. Elegiste la codicia y el nepotismo por encima de la competencia técnica. Y ahora debes vivir con las consecuencias naturales de esa elección. Sin esperar una respuesta, extendí la mano. Hice clic en el botón rojo de desconexión de mi monitor y terminé la llamada para siempre. Al final de esa fatídica semana,
Las consecuencias operativas totales para Beilance Enterprise Infrastructure fueron rápidas, absolutas y totalmente irreversibles. Privada de la capa de middleware del protocolo Nexus e incapaz de realizar ingeniería inversa de la compleja arquitectura criptográfica sin mis claves maestras de fuente. La plataforma empresarial principal de Beance permaneció completamente inactiva durante 4 días hábiles consecutivos, enfrentando cientos de millones de dólares en demandas pendientes por incumplimiento de contrato, multas regulatorias masivas y una publicidad tóxica en la industria. Más del 80% de la cartera de cuentas empresariales de Beance canceló oficialmente sus acuerdos de servicio para el jueves por la tarde. La valoración financiera de la empresa se desplomó de la noche a la mañana, obligando a la junta directiva a detener inmediatamente la cotización de acciones en bolsa, declararse en insolvencia corporativa de emergencia e iniciar una venta forzosa de liquidación de activos para cubrir sus asombrosas responsabilidades legales. Las consecuencias personales para la dirección corporativa fueron igualmente rápidas e implacables. Harrison Burke fue despojado de todos los privilegios ejecutivos y expulsado por la junta directiva. En total desgracia. Ahora enfrenta múltiples demandas de responsabilidad personal de los principales inversores institucionales por negligencia grave e incumplimiento del deber fiduciario. El breve y desastroso mandato de Jessica Burke como vicepresidenta ejecutiva de operaciones se convirtió rápidamente en una notoria historia de advertencia en los círculos de gestión corporativa. Su reputación profesional dentro del sector de la tecnología y la ingeniería de software quedó permanentemente destruida, garantizando que ninguna empresa de renombre le ofrecería jamás un puesto de dirección. Mientras tanto, dentro de las soleadas oficinas ejecutivas de Nexus Prime Systems, nuestra transición operativa se ejecutó con precisión de libro de texto. Durante los siguientes 30 días, mi equipo de ingeniería y yo incorporamos con éxito a 62 de las antiguas cuentas de Beilance Enterprise, integrando sin problema sus flujos de datos de transacciones en vivo en nuestra arquitectura de plataforma recién expandida, impulsada directamente por el protocolo Nexus, bajo nuestro nuevo acuerdo de licencia empresarial. Mi LLC personal recibe sustanciales pagos de regalías trimestrales por el uso del software, asegurando mi independencia financiera de forma permanente. Nexus Prime Systems consolidó instantáneamente su posición como el líder indiscutible del mercado en software de infraestructura empresarial, duplicando el valor de sus contratos anuales en toda América del Norte. Uno de mis primeros actos oficiales como directora de tecnología fue contactar a los 3 talentosos y sobrecargados ingenieros junior que se habían quedado congelados en sus escritorios mientras me escoltaban fuera de Beilance el viernes por la mañana. Traje a los 3 a mi nuevo equipo técnico en Nexus Prime Systems. Les ofrecí salarios iniciales un 40% más altos de lo que Beilance les había pagado. Cobertura total de seguro de salud efectiva desde su primer día. Y subvenciones de capital garantizadas en nuestra creciente división empresarial. Ya no tenían que soportar semanas de trabajo de 90 horas ni promesas incumplidas de ejecutivos arrogantes que se llevaban el crédito por su trabajo invisible. Por primera vez en sus carreras, trabajaban en un entorno basado en un liderazgo transparente, una compensación justa y una verdadera mentoría técnica. De pie cerca de la ventana de mi oficina, que iba del suelo al techo y daba al bullicioso horizonte de la ciudad, a menudo reflexiono sobre las duras lecciones de los últimos 7 años. La trampa más peligrosa en el mundo corporativo es creer que tu valor profesional se define por el título que alguien te asigna o el salario que una empresa decide que mereces. Durante años, permití que una lealtad fuera de lugar y una paciencia silenciosa ocultaran mi verdadera influencia, convenciéndome a mí misma de que si simplemente trabajaba más duro, dormía en salas de servidores y tragaba faltas de respeto, la dirección corporativa eventualmente haría lo correcto. Aprendí que la verdadera autoestima nunca suplica la validación de personas que ven el esfuerzo humano como una partida desechable en una hoja de cálculo. La verdadera victoria no consistió en ver a Beilance desmoronarse,
Tampoco en disfrutar de la desgracia pública de Harrison y Jessica. La victoria final fue tomar mi propio poder. Reconocer el verdadero valor de mi propiedad intelectual y crear un lugar de trabajo donde la competencia y la integridad son honradas. Tomé un sorbo lento de mi café. Miré el horizonte de la mañana y sentí una profunda sensación de paz. Yo no destruí su empresa. Se aplastaron a sí mismos bajo el pesado peso de su propia arrogancia no ganada.